Hola, muy buenas. Soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy tenemos a una persona muy especial en el mundo de la economía. Es uno de los grandes economistas españoles y argentinos, digo porque este tiene la doble nacionalidad. Él nació en Argentina, con lo cual nos va a permitir que podamos hablar de Diego Maradona, Messi y también, como no, faltaría más, de Javier Milei. Y luego lleva desde el año 2000 en España. Ha hecho de todo en el mundo de la economía. Es un experto, es decir, de los mejores profesionales que hay, sin duda, hoy. Es decir, además, reside en Oviedo, la capital del Principado de Asturias, y desde allí dirige su propio área de consulting, en donde está sin parar haciendo informes económicos de todas las economías, tanto latinoamericanas como de la economía española. Tengo el placer y el gusto de presentarles a don Diego Barceló Larrán. Diego. ¿Qué tal, José Ramón? Muchísimas gracias por tu invitación y por tu generosa introducción. Déjame que empiece. Sí. A ver qué te parece esto. ¡Soy un león! ¿A quién me estoy refiriendo? Exactamente, al león, al rey león, podríamos decir, que se ha ganado por derecho propio Javier Gerardo Milei. Milei es un milagro, realmente, porque uno nunca se hubiera imaginado que esto podría llegar a ser verdad, digamos, sobre todo un presidente con el discurso rompedor, original, verdadero que defiende. Eso es realmente increíble. Ahora, ¿por qué se produce este milagro? Porque el deterioro de Argentina es terrible y por el fracaso previo del gobierno de Macri. Porque entonces, como ya estaba el kirchnerismo fracasado y Macri, que también había fracasado, no quedaba más alternativa. Entonces la gente votó. Y también porque hay un detalle que en España a lo mejor es distinto, es difícil de verlo, que es la pirámide poblacional, que en Argentina está totalmente invertida. Es decir, invertida con relación a la de España. Un 40% de la población argentina tiene menos de 35 años. Entonces, los jóvenes son mucho más audaces. En cambio, en España pasa lo contrario, el voto es más conservador en el sentido de mantener el statu quo. En Argentina, los jóvenes dijeron que sea lo que Dios quiera y vamos con el león. Ha pasado aproximadamente 6 meses desde que llegó Javier Milei a la presidencia de la República Argentina. Desde entonces, ¿cuáles son sus grandes éxitos? Bueno, yo en parte comparo con el caso de Rajoy, porque cuando le preguntaban a Rajoy qué es lo más importante que hizo, él dijo, evité que nos intervinieran. Entonces, claro, pero como eso no se ve, muchos no lo valoran, y diría que la mayoría nunca lo valorará. Nunca. En el caso de Milei, ¿qué es lo más importante? Que evitó la hiperinflación. Y eso, como nunca se va a ver, porque no va a ocurrir, nunca se lo va a valorar suficientemente. El mes de diciembre, la inflación de precios industriales, en Argentina le decimos precios mayoristas, fue 54% en el mes. En el mes. En el mes. O sea, eso en 12 meses, y bueno, da 700, miles por ciento. O sea, miles por ciento. Es algo, bueno, si eso se hubiera producido, la cantidad de pobreza, la recesión sería peor, todo sería peor. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es fantástico al lado de lo que podríamos haber tenido. Evidentemente, las cosas no están bien y la gente está sufriendo, pero simplemente hay que entender que no hay alternativa, porque para hacer ajustes graduales uno tiene que tener financiación, alguien que le preste. Argentina no tiene que le preste. Los kirchneristas vivieron con la ficción de que como no había nadie que nos prestara, podíamos imprimir dinero, y terminó como terminó. Entonces, Milei simplemente no tiene alternativa y lo está haciendo. Y la gente lo ha entendido y por eso lo está apoyando. Y eso es también un milagro que ha conseguido él. Algo habrá hecho mal. O sea, dime, seguro que hay alguna cosa. Es imposible que todo sea perfecto. Es decir, pero si tú tuvieses que destacar solo una cosa, es decir, que podría haberla hecho ligeramente mejor, ¿me dirías alguna? O, perdón, es que a lo mejor es que es tan perfecto. Tendría que pensarlo. A ver, está bien. Eso es bien, eso es bueno, porque significa que no ha aflorado todavía los errores en 6 meses. No han aflorado errores. A ver, uno siempre podría criticar que las cosas, por ejemplo, que el ajuste ha sido indiscriminado.
Vale, pero si uno tiene en cuenta cuál era la situación alternativa, o sea, digamos, el déficit fiscal que él recibió era de 15 puntos del PIB, 5 puntos correspondientes al Tesoro y 10 al lo que se llama el déficit cuasi fiscal, es decir, del Banco Central. El déficit del Tesoro, en vez de ajustar 5 en un mes, ajustaron 7, se pasaron, porque él mismo dice, es muy difícil hacer el ajuste fino en estas circunstancias. Entonces, si uno quisiera criticar algo, decir, no se tendría que haber pasado, es verdad, pero digamos, humanamente, digamos, me cuesta también criticar eso. Entonces, uno podría decir que a lo mejor, yo lo que más valoro de Milei es que es una buena persona. Y en ese sentido es la antípoda de Sánchez. Porque Milei, para empezar, no miente. Y dice las cosas y hace lo que dice. Entonces, eso es muy de agradecer. Entonces, que a alguien le pueda parecer mal que estuvo cantando en una presentación de su libro, vale, pero él siempre lo hizo. Y entonces es una persona sincera. Entonces, insisto, me cuesta criticarle algo. No miente, tampoco cambia de opinión. No, pero lo digo sí, porque por ya Sánchez, sabes que Sánchez, lo sí. que le gusta, no, él nunca miente. Al mismo tiempo, Milei ha mostrado un gran pragmatismo, porque, para empezar, él tenía un plan con un equipo de gente. Los resultados de la primera vuelta fueron los que fueron. Macri y Patricia Bullrich se comportaron con un patriotismo que yo no hubiera imaginado y de manera desinteresada lo apoyaron, pero obviamente hubo una negociación política por la cual las medidas fueron distintas y los equipos fueron distintos. Entonces, digamos, si él hubiese sido una persona cerrada, que no quisiera negociar, eso hubiera sido imposible. Y lo ha conseguido. Entonces, realmente, digamos, la gente que está en el Banco Central, concretamente, o en el Ministerio de Economía, no son los que él tenía pensado. Y, sin embargo, le está haciendo las cosas bien y bueno, bien. Posibilidades de verdad, o sea, sí, las que tú veas. Dime sinceramente, ¿va a dolarizar Milei? Sí, claro que va a dolarizar. Lo que pasa es que justamente ahí entra el pragmatismo. Porque, para empezar, hay un debate constitucional. Porque una de las facultades de la Constitución que le da al Congreso es la facultad de emitir moneda. Eso no significa la obligación de emitir moneda, porque de hecho la Constitución es de 1854 y el Banco Central es de 1935. Por lo tanto, estuvo Argentina como 70 años sin Banco Central. Entonces, eso ya es debatible. Entonces, bueno, por otro lado, no estará la cantidad de dólares que harían falta como para decir simplemente cambiamos todos los pesos por dólares y listo. Tampoco está el apoyo político en el Congreso para aprobar una ley de ese tipo. Por lo tanto, dadas esas circunstancias, Milei dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dejamos de emitir pesos, ya ha dejado de emitir pesos, y como la economía va a empezar a crecer, de hecho ya están creciendo los depósitos en dólares y los créditos en dólares están empezando a aumentar, las necesidades de liquidez de la economía se van a solventar a partir de que la gente, por una mayor confianza, vaya sacando dólares del colchón y lo vaya poniendo en el sistema financiero. Entonces, la hipótesis de él es que el dólar va a ir ganando preponderancia. En algún momento habrá una ley que permita firmar contratos, pagar salarios, todo en dólares, y cuando la cosa políticamente lo permita, hará que el gobierno empiece a cobrar y pagar también en dólares. Por lo tanto, ese proceso va a continuar hasta que el peso sea, como dice él, una pieza de museo y ya está. Pero oficialmente lo va a poder... No va a haber un día que diga a partir de hoy dolarizamos. No va a haber. Porque además dolarizar es una simplificación, digamos, es como un eslogan. Él lo que va a permitir es que tú hagas contratos en la moneda que quieras. Si yo lo quiero hacer todo en reales brasileños, voy a poder. Si lo quiero hacer en francos suizos, voy a poder. Pero, digamos, evidentemente la moneda que va a ser preponderante es el dólar, porque es en lo que la gente piensa y en lo que la gente tiene ahorros. Eso no corre, y te voy a ser muy sincero, un riesgo de que mañana, por lo que las razones que sea, Milei pierda las siguientes, las otras elecciones, vuelva al kirchnerismo, vuelva al peronismo
y vuelvan a caer en los mismos errores. Al no estar dolarizada la economía oficialmente, no se vuelva a cometer el mismo error de volverle a dar a la maquinita. El riesgo existe porque, digamos, ya tuvimos la experiencia de un plan de convertibilidad que duró 10 años y luego es verdad que a partir de un golpe institucional encabezado por Duhalde y Alfonsín se volvió todo para atrás. O sea, en Argentina no podemos estar seguros 100% nunca, pero por eso este es un programa que se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Y entonces, bueno, habrá que convivir con ese riesgo, pero yo siempre sostengo que la gente no es tonta. Entonces, si la gente ve que este hombre no miente, que elimina la inflación, que la actividad empieza a recuperar, bueno, Elon Musk no se saca fotos y no recomienda invertir en todos los países. Y él ha tuiteado, recomiendo invertir en Argentina. Eso es una cosa extraordinaria. Entonces, bueno, de a poco. ¿Qué te iba a decir? En estos momentos, es decir, hay varios medios de comunicación, entre ellos El Economista y tal, que dicen que ya empieza a haber superávit fiscal, que ya empieza a haber balanzas positivas fiscales, y que eso, es decir, ha llevado a que el peso se haya revalorizado aproximadamente un 25% sobre el dólar. ¿Tus últimos datos coinciden con los del Economista o hay fluctuaciones? A ver, el primer debate es si hay un verdadero mercado libre para saber cuál es el precio de mercado del dólar. Y no lo hay, la verdad, no lo hay. Es verdad que el peso se fue apreciando. En los últimos días se devaluó, pero digamos dentro de la normalidad. A ver, si no hay más pesos en la economía, es imposible que el dólar se dispare. Y precisamente uno de los riesgos que yo veo al plan de Milei es que si por una cuestión constitucional, legal o político, para lo que fuere, no se puede matar al peso, es decir, quitarlo de circulación, como su cantidad va a ser fija y la cantidad de dólares va a seguir aumentando, el peso se podría apreciar. Sí, sin duda. Entonces, si se aprecia, podría haber gente que dijera, bueno, el peso al final no es tan malo, porque sería como Bitcoin. Lo tengo porque hay una cantidad fija y eso a la larga se tiene que revalorizar. Lo que pasa es que el peso tiene un prontuario detrás y también es verdad que hay que ver cómo evoluciona la demanda de pesos. Entonces, si la gente dice el peso siempre fue una porquería y siempre se supone que los únicos que demandarían pesos son los argentinos y los argentinos que más lo conocen saben que es una basura, entonces es probable, y ese es el escenario al que apuesta Milei, que el peso va a terminar siendo una pieza de museo porque nadie lo va a querer. Ojo, que acabas de poner una de las claves en el tema, es decir, al no emitirse más pesos se queda reducida la masa monetaria de pesos y por lo tanto, como el dólar va a seguir emitiéndose porque no para de crecer, es decir, al quedar menor porcentaje puede llegar a producir efectivamente lo que tú has dicho, que es el proceso inverso, es decir, que termina apreciándose mucho, es decir, el valor del peso porque la economía vaya bien. Sí. Porque la economía de pronto haga ese crecimiento que todos esperamos que Argentina tenga. Es un tema, yo creo que la clave va a ser la evolución de la demanda de pesos, porque también, fíjate, que este mismo argumento con relación al dólar se podría aplicar al oro, porque el stock de oro, ¿cuánto ha aumentado en los últimos 20 años? Poquísimo, 1% anual, y sin embargo el oro está bien, ahora ha repuntado, pero podría estar muchísimo más alto, y sin embargo... Claro, el tema es la demanda. Oye, antes de entrar en España, háblame de Maradona. ¿Por qué tu libro Maradona? Maradona está claro que eres futbolero, o sea que... Maradona es una persona difícil de evaluar desde España, porque en España, lamentablemente, siempre se ha transmitido el aspecto negativo de él, que es mucho, porque no fue una persona perfecta. Sin embargo, su parte humana es tan grande, ha hecho tantas cosas, digamos, yo no he conocido ni una sola persona que lo conociera él directamente que hablara mal de Maradona. O sea, su calidad humana supera con muchísimo la futbolística. Y es muy difícil haber sido Maradona. ¿De verdad me estás diciendo que esa categoría? Porque, vamos a ver, hoy podemos discutir quiénes han sido los dos mejores jugadores del mundo. Resulta que son argentinos los dos, Messi o Maradona. Y Di Stéfano podríamos añadir. Y Di Stéfano, y claro, le podemos añadir también a Pelé, podemos añadir a Johan Cruyff. Pero, vamos, desde luego, el
primero de todos, Alfredo Di Stéfano. Pero fíjate, Alfredo Di Stéfano, todo el mundo lo considera español, no lo considera argentino. Pero en cambio todo el mundo acepta que son argentinos puros. Messi y Maradona. Messi y Maradona. Sí, claro. ¿Tú con cuál te quedas? Como jugador de fútbol. Yo con Maradona. Tú con Maradona. Sí, sin ninguna duda, porque lo de Maradona trasciende todo. O sea, el momento en que el partido contra Inglaterra en el Mundial 86, o sea, si un guionista de Hollywood hubiera pensado eso, no le salía tan bien. Es increíble. Y yo me acuerdo esos días en Buenos Aires, fue creo que el único momento en que los argentinos estuvieron unidos. Ese logro de Maradona. Argentina es un país dividido desde el mismo día en que empezó. Bueno, algo como España, pero Argentina muy dividida. El único momento en los últimos, desde que Argentina existe como país, de unidad nacional fue el 22 de junio de 1986. Y es Ni siquiera cuando ganó el Mundial de... No, porque lamentablemente cuando ahora se ganó el Mundial, había gente que lo desmerecía a Messi para revalorizar a Maradona y viceversa. Gente que lo despreciaba a Maradona, que ya estaba muerto, pero para decir Messi. Y yo escribí un artículo diciendo, no podemos disfrutar de los dos. O sea, ¿por qué hay que elegir uno de los dos? Y en el libro, de las cosas que digo, es injusto compararlo a Messi con Maradona porque las circunstancias sociales e históricas eran únicas. O sea, había habido una guerra contra Inglaterra 4 años antes. Eso es irrepetible, ojalá que sea irrepetible. Entonces, lo de Maradona es diferente a todo. Además, yo que soy muy de Messi, pero por otro motivo, a mí yo también. Es decir, hay que reconocerle una cosa. En el Barça, todo el equipo jugó para Messi, para Lionel. Es decir, y él estaba rodeado de uno de los mejores equipos del mundo. Xavi, Iniesta... Y era el Barça, Maradona, su carrera en el Nápoles, cuando él llega al Nápoles, no se había ido al descenso por un punto. Es como si Maradona hubiese fichado por el Osasuna y hubiese hecho que el Osasuna, campeón de la Copa UEFA 2 veces, campeón de la Liga, o sea, algo inimaginable. Y bueno, algo así. Bueno, sí, está claro que de fútbol este señor sí sabe y de economía argentina muchísimo. Vamos a ver ahora lo que nos dice de Pedro Sánchez. Dime una cosa buena de Pedro Sánchez y de en cuanto a la economía española. ¿Eres capaz de contarla? Realmente yo no la encuentro, porque me parece una persona que hace y seguirá haciendo tanto daño. El mayor daño que ha provocado y está provocando Sánchez en España es que ha hecho de España un país imprevisible. Si nosotros hace unos años hubiéramos dicho que iba a haber una ministra buscando el apoyo en el exterior de un golpista prófugo, o de una ministra que llamara al exterminio de un país aliado como Israel, o que un presidente iba a amnistiar a golpistas, que iba a reducirles el delito de sedición, el de malversación, que un presidente se haya inventado durante la peor emergencia sanitaria en no sé cuántas décadas un comité de expertos que era un bulo. O sea, es que una persona que está sometiendo las relaciones exteriores a su conveniencia electoral. O sea, es algo increíble lo que está haciendo este hombre. ¿Y por qué pasa todo esto? Por 2 motivos. Porque las reglas de juego, la Constitución y las normas presuponen lealtad y patriotismo, y como mínimo escrúpulos. Y Sánchez no tiene ninguna de las 3 cosas. Y al mismo tiempo tenemos un gran sectarismo, porque a pesar de saber que era un mentiroso, que se había inventado un comité de expertos, que había dicho que iba a reimponer el delito de convocatoria ilegal de referéndum y hizo lo contrario, etcétera, 8 millones de personas lo votaron. Muchas por sectarismo, y también esta parte es un poco más comprensible, que hay mucha gente que vota condicionada porque más de 16 millones de personas perciben una prestación estatal. Entonces, la democracia de alguna manera está adulterada. Y eso es lo que juega Sánchez, por eso permanentemente está aumentando el gasto público. Dame tu opinión. Óscar Puente acusa a Javier Milei
de drogadicto. Javier Milei viene a un meeting en España y llama corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez toma la decisión de retirar al embajador en Buenos Aires, en Argentina. Milei simplemente le dice de todo menos bonito, pero no retira al embajador. Descríbemelo en tus propias palabras. Cuéntame, ¿cuál es el sentimiento de un argentino afincado en España con nacionalidad española, que tiene las dos nacionalidades, la argentina y la española, y que por lo tanto, es decir, siente las dos banderas? Vamos a ver, yo entiendo que como nacimiento, es decir, eres argentino, pero como afincado, es decir, a España la vives en tu corazón, porque además te conozco lo suficientemente bien como para saber eso. Entonces, cuéntamelo desde el punto de vista tuyo de las dos. A ver, se da una circunstancia que las palabras de Milei llaman la atención porque no hay ningún líder opositor en España que tenga el valor de hacerlo así. Pero en realidad eso debería ser lo normal para un gobierno de un mentiroso sin escrúpulos, no en un gobierno normal. Estamos hablando de un gobierno que rompe todas las normas y que no tiene ni la lealtad mínima que se presupone para un presidente. Ahora, dentro de eso yo creo que es una comedia porque a los dos les conviene. Simplemente. Qué bonito. Porque Milei tiene medido que cada vez que él polemiza, a él su popularidad sube. Y además, él, equivocadamente o no, se ha autoasignado un rol de defensor de la libertad. Y Sánchez es el único gobierno comunista de España, de Europa. Porque, como bien dijo Alfonso Ucía en el debate, ¿qué es social comunista? Este es un gobierno comunista. Y cuando le digo, tiene razón. Entonces, el único gobierno comunista de Europa. Y entonces es el candidato ideal a confrontar con Milei. Además, intelectualmente, es como comparar al Real Madrid con la violencia industrial. O sea, lo destruye por todos lados. Entonces, a Milei le pusieron, le hicieron la asistencia para que haga el gol ahí. Entonces, pero insisto, a Sánchez también le conviene, porque hay gente que cree en esto y que está combatiendo al fascismo, y etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el que cometió el error de la equidistancia fue Feijóo, porque Maquiavelo, en 1542 ya escribió: nunca se puede ser neutral, porque en cualquier combate, o sea, uno que es que todo me da igual, en este caso no me puede dar igual. Entonces, yo creo que el que se equivocó y el que perdió fue Feijóo, pero tanto Milei y por añadidura Vox, que es el único partido que lo respaldó públicamente Milei, y Sánchez, ambos ganaron. Bien, y ahora vamos a empezar a hablar de la economía española, porque yo creo que es un tema. Es decir, dime cuál es el punto más débil en estos momentos de la economía española. El punto más débil. Luego vamos a hablar de los otros, es decir, porque alrededor del punto más débil, según tu opinión, se pivotan todo. Es la deuda pública. Vale, bueno, no. Es la deuda pública porque algún día se va a terminar. Es así de simple y parece una estupidez, parece un cenizo, uno que lo está divirtiendo, pero es la realidad, y yo lo he conocido en Argentina. Un día la financiación se acaba, y no podemos olvidar que España está comprando la ilusión de crecimiento sobre la base de deuda pública, pero una deuda pública que la puede pagar porque está todo ese mercado, el mercado de deuda pública intervenido por el Banco Central Europeo, que de a poquito se está retirando. Pero es un proceso que puede durar 7 años. Pero la confianza no es algo que se vaya a ir adaptando en 7 años. La confianza un día se pierde. Y ese día no hay Banco Central que lo pierda, que lo pueda parar. Entonces, estamos jugando un juego muy delicado, pero, insisto, puede la cosa estallar y Sánchez armar el discurso de marketing suficiente como para engañar a una porción de gente suficientemente importante como mantenerlo a flote. Me permito simplemente una cosa. Para los que seguís este canal, sabéis mi preocupación por el tema de la deuda, que es precisamente, en mi opinión, claro, es decir, el gran problema que tiene este país. Pero con 1.613.000
consolidado Sí. de acuerdo al protocolo de déficit Sí, excesivo, sí. pero con 2 billones Claro. circulando Claro. en el Pero te mercado. digo un solo dato. 2024 es el 17º año consecutivo en que todos los intereses de la deuda pública se pagan con más deuda pública. Es como si una familia durante 17 años le llegan los intereses a la hipoteca y amplía la hipoteca. O sea, eso es una conducta financiera suicida. Bueno, eso lo está haciendo España. Porque a la gente le engañan con que los derechos están por delante, pero claro, uno ve la situación de Argentina como que es imposible de que ocurra aquí. En Grecia también pensaban que era imposible, y en Portugal también, y los intervinieron y les bajaron las pensiones de un día para otro 20%, subieron el IVA al 23%, etc. Entonces, un día se puede terminar, ojalá que no, ojalá que algún día este gobierno se vaya y venga alguien con 2 dedos de frente y empiece a hacer las cosas bien, y entonces se puede ir remontando, pero que España está viviendo en una cornisa, y hay gente que encima nos tira cáscara de banana, entonces a lo mejor nos rebalamos. Te voy a dar un dato y quiero que me lo analices. España, en el gasto público sobre el Producto Interior Bruto en el año 2019 estaba en un 46%, en el 2023 ha terminado en un 49,4%, muy cerquita del 50%, pero en el marginal, es decir, el incremento del gasto público sobre el incremento del PIB nominal, estamos en un 70%. Una aberración, claro. Incremento marginal, es decir, todo lo que ha supuesto el incremento del gasto público dividido por el incremento del PIB, el gasto público crece un 28%, el PIB nominal crece solo un 17%, con lo cual incremento de una parte sobre incremento de la otra significa un 70%, es ni más ni menos que estamos pagando con gasto público, es decir, el crecimiento del PIB. Por eso te decía, estábamos comprando, es la ilusión de crecimiento. Parece que hay crecimiento, pero claro, porque el gobierno está gastando y gastando y gastando, y ese gasto se va filtrando por todos lados. ¿Qué crees que va a pasar? Si sabes que el 24 de septiembre, el gobierno español tiene que mandar a Bruselas un plan de lo que se llama, dentro de lo que es el pacto de convergencia de Maastricht del 92, ahora pacto fiscal, que no debería llamarse pacto fiscal, sino simplemente seguir siendo convergencia, el plan para los próximos 4 años, ampliable a 7 años para conseguir el 1,5% del déficit. Hemos terminado el 2023 con un 3,7% de déficit, 3,66, 3,7%. ¿Tú crees que un gobierno socialista es capaz de llegar al 1,5% de déficit? A ver, es que esta pregunta me lleva a otro tema. Nosotros tenemos un gran problema en España, que es el gobierno de Pedro Sánchez, que es el principal problema. Sin duda. Ahora, en Europa tenemos otro enorme problema, que es la comisión liderada por Ursula von der Leyen, que es una verdadera calamidad. Es el equivalente a Pedro Sánchez, pero a nivel europeo. Entonces, primero nos tenemos que sacar de encima el problema europeo, y lo que es, en parte lo tenemos más cerca para las elecciones europeas, y que no se equivoque la gente pensando que ahora vamos a votar a unos o a otros para que Sánchez, para darle un golpe a Sánchez. No. Aquí, en primer lugar, hay que golpear a Ursula von der Leyen. Nos tenemos que asegurar que esa señora no siga ni un minuto más, porque es una agenda ultraecologista que está arruinando al campo, a la industria automotriz, a la aeronavegación comercial, pero que además es una señora que se inventó la deuda pública europea. No había antes de ella deuda pública, y ahora hay una deuda que se mide en decenas de miles de millones de euros. Y esa es la excusa por la cual, y lo dice el informe Letta, nos quieren meter impuestos europeos. Además, los impuestos municipales, autonómicos, nacionales, quieren que paguemos impuestos europeos. Y el culmen del proyecto de von der Leyen es el euro digital. Y el euro digital es la mayor amenaza que hay a la libertad individual, porque podrían tener registrados cada uno de nuestros movimientos y pasaríamos a ser rehenes. Por lo tanto, es muy grave lo que pasa en Europa. Y el plan está en el informe Letta, es continuar centralizando y alejando el poder de los ciudadanos para los euroburócratas eco-friendly. Entonces, si siguen estos euroburócratas eco-friendly,
Sánchez va a poder hacer lo que quiera, porque Sánchez la votó a ella, y por eso son las risitas con ella, aunque ella teóricamente es del partido de Konrad Adenauer, de la Unión Cristiana Demócrata, la realidad es que se ha comportado como una socialista como la que más. Vamos a ver, yo entre Manfred Weber, es decir, el presidente del PP europeo, y von der Leyen, creo que hay una diferencia tremenda. Pero el presidente de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen y ha demostrado que ha caído en brazos amorosos del socialismo, de la socialdemocracia, que no es una socialdemocracia, que es un socialismo verde. Exacto. Es un socialismo verde, y el socialismo verde no es otra cosa que un comunismo encubierto, y por lo tanto el lanzamiento del Pacto Verde lo que ha llevado es a la destrucción de la agricultura. Es decir, que estamos, no sé si has leído mis últimos artículos. Sí, la de la soberanía alimentaria. Efectivamente, y por otro lado, es decir, lo que tenemos es un grave problema con la industria en general, y fundamentalmente la alemana, es decir, que es el gran motor y que se está parando. Ahora, ¿cómo se explica que en ese contexto el Partido Popular Europeo la lleve otra vez a von der Leyen como candidata? No, yo no lo entiendo. Y yo no he escuchado a nadie del PP español criticar eso. A lo mejor no lo pueden hacer, pero yo como votante digo, a mí me están tomando el pelo. Te voy a decir una cosa, simplemente por aquello de no asesinarla del todo, que vamos a ver. Sí. Si has visto algunos de mis vídeos, es decir, yo no paro de darle bofetadas a Ursula von der Leyen, y además es que no la soporto. Y además yo, con todo el respeto, la llamo ojitos tiernos von der Leyen por cómo mira a Pedro Sánchez. Porque es que le mira, es decir, que parece que se derrite. Pero el otro día, cuando hubo toda la reunión de los diferentes candidatos, dijo una cosa, solo la única cosa que le he escuchado inteligente en los 5 años, y es que no tendría ningún problema para pactar con Giorgia Meloni. Y dicen, no me lo puedo creer, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Será verdad? ¿O es otra modelo? Es decir, voy a decir Diego. Claro, porque es como si tú pactas con ella, le das la investidura y luego sigue haciendo lo que ella quiere. O sea, a mí no me resulta una persona confiable, porque en realidad von der Leyen, insisto, no se le eligió para hacer lo que hizo, se le eligió para hacer otra agenda. Sin duda. Entonces, ella de alguna manera ha traicionado la expectativa. Entonces, ¿por qué darle una segunda oportunidad? Realmente no. Claro, si a mí, yo te digo una cosa. Es decir, cualquiera que haya visto mis intervenciones en todos los medios de comunicación sabe que no he parado. Es que mi temor es que la continuidad de esa señora y de su proyecto terminen por destruir la Unión Europea. Ese es mi temor también. Y por eso es algo tan evidente que el camino que ella lleva es a la destrucción de la Unión Europea, que uno puede llegar a pensar, ¿será realmente un plan premeditado? Porque si uno quisiera destruir la Unión Europea, tendría que hacer lo que hace von der Leyen. Entonces, digo, ¿y esto cómo es? ¿Y a quién le puede interesar que se destruya la Unión Europea? Bueno, le puede interesar a Estados Unidos, a Rusia, a China. O sea, hay muchos potenciales candidatos. A mí me resulta increíble. Y ya para mí el remate final es el tono belicista que le ha dado a toda su gestión. Bueno, la guerra no es imposible. Yo acabo de estar en Normandía visitando el cementerio americano, el cementerio inglés, y toda esa gente que murió por la libertad en Europa está siendo traicionada por von der Leyen. Gente, chicos de 18, 19, 20 años de Nebraska, de Yorkshire, de cualquier lado, que no se les había perdido nada aquí, vinieron, y ahora esta señora, toda esa que murieron por la auténtica libertad, esta señora se lo está cargando. Entonces, insisto, mi llamado a la gente es a esta señora cuanto antes, porque de que en Europa haya gente con 2 dedos de frente, va a depender que también lo presionen a Sánchez para que haga las cosas mínimas que tiene que hacer. Ahora, si sigue von der Leyen, olvídate de España y de Europa. Vale. Están oyendo a don Diego Barceló Larrán, economista español, economista argentino. Madre mía, la que acaba de lanzar sobre la mesa. Y hemos hablado de deuda, hemos hablado de gasto público. Hablemos de impuestos. Hablemos de los impuestos en España. Sabes que llevamos sin parar creciendo la tasa impositiva. Hemos pasado de un 39% del PIB en el año 2019, es decir, que es el primer año de gestión de Pedro Sánchez, donde todavía está a casi un 43%,
El marginal, Sí. marginal es un 63%, Barbaridad. eso es una auténtica barbaridad. Cuando el marginal en Europa ha decrecido, es decir, la Unión Europea ha pasado de un 45,9 a un 45%, es decir, ha bajado toda la Unión Europea, es decir, bueno, es decir, en términos nominales, es decir, ha crecido más el PIB de lo que ha crecido los impuestos, excepto en España, en donde los impuestos han crecido un 28,5%, mientras que el PIB ha crecido en nominal un 17%, con lo cual justo el marginal crece un 63%. ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos? Imagínate que eres el ministro de Economía. Vale. Es decir, que te llama una coalición de derechas y te dice, señor Barceló, le queremos a usted nombrar ministro de Hacienda. ¿Qué propondrías inmediatamente? Te digo dos cosas. El primer punto es que la gente tiene que entender que cuando hablamos de impuestos no hablamos de una cuestión financiera, hablamos de una cuestión de libertad. Porque si tú ganas 1.000 y de impuestos te quitan 300, tienes el acceso a una determinada cantidad de mercancías y servicios. Pero si en lugar de 300, de esos 1.000 te quitan 500, como es el caso en España, tienes otra libertad. Sánchez, por eso digo que es un gobierno comunista liberticida, porque esa presión tributaria lo que hace en primer lugar es quitarnos alternativas, hacernos más dependientes y hemos perdido libertad. Entonces, porque si hubiese usado toda esa presión tributaria para eliminar el déficit fiscal, a mí no me hubiese gustado desde el punto de vista de la libertad, pero tendría un pase financiero. Pero no es ni lo uno ni lo otro, porque a él no le interesa, él no tiene un proyecto para España, él tiene un proyecto personal. Ahora, si yo fuese ministro, lo que tendería, y yo creo que con eso solo se puede hacer una revolución, el ideal es eliminar el impuesto de sociedades, directamente. ¿Por qué? Porque para empezar el impuesto de sociedades es doble imposición. Una cosa es que nosotros hayamos inventado la ficción de la persona jurídica para segregar una parte del patrimonio de los empresarios y lo pongan en nombre de una empresa para facilitar la inversión y reducir sus riesgos, para que no pierda la casa si le va mal. Ahora, esto es una ficción jurídica para alentar la inversión, pero eso no quiere decir que las empresas sean entes reales. Quiero decir, una empresa son los empresarios y sus empleados, y todos pagan su respectivo IRPF. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que primero la empresa tiene que pagar un impuesto de sociedades como si fuese una persona distinta, y luego pagan el empresario como persona, los asalariados, los accionistas? No tiene ningún sentido, es doble imposición. Entonces simplemente habría que eliminarlo. Por lo tanto, este acuerdo intervencionista, estatista, liberticida de todos los países para poner un impuesto mínimo me parece que es una verdadera aberración, y si yo fuese el ministro llamaría a que España se retirara de ese acuerdo. Tú fíjate lo que avanzó Irlanda simplemente con un impuesto de 12,5. Si tú lo eliminas, o sea, es que te da igual todo lo demás. Puedes dejar todo igual porque automáticamente todos los proyectos de inversión pasarían a ser rentables. Por lo tanto, habría tal explosión de inversión, de creación de empleo, sería una cosa extraordinaria, solo con eso. Y mira, ni siquiera es necesario eliminarlo de un plumazo. Yo diría, señores, tenemos déficit, tenemos que reducir el déficit, vamos a reducir gastos, bien, y vamos de entrada a reducir, por ejemplo, 2 puntos el impuesto de sociedades, y a partir de ahí, por decir algo, 1 punto por año. Y vamos viendo. Solo con eso, un empresario dice, porque el empresario no piensa en 3 años, piensa en los próximos 20, 30 años. Saca la cuenta y dice, acá es donde hay que invertir. Y entonces simplemente esa sería bueno, si a eso le añadimos reformas y todo, bueno, ya sería el paraíso, pero simplemente con eliminar el impuesto de sociedades o reducirlo drásticamente. Vamos a ver lo del impuesto de sociedades, es decir, que le pregunté, tú lo acabas de decir, Irlanda se ha convertido en una de las economías más fuertes. Es la cuarta economía industrial de Europa. Claro. Ha superado a España en el valor agregado del sector industrial. Es decir, esto es increíble, es alucinante. Y se permiten hacer estupideces como el reconocimiento de Palestina como un Estado soberano, porque saben que con el impuesto a sociedades ellos han hecho lo que había que hacer y entonces por lo tanto se les dejan pasar más de una cosa. Entonces imagínate si vas abajo de Irlanda todavía, sería una cosa espectacular, porque España tiene mercado interno, cosa que Irlanda no tiene, bueno, sería una cosa impresionante. ¿Y IRPF, qué harías? Yo, para empezar,
la gente tiene que tener claro una cosa. Todos los días se habla de la progresividad de los impuestos como si fuese algo positivo. Bueno, la progresividad de los impuestos es una propuesta de Karl Marx en el Manifiesto Comunista. Por lo tanto, Karl Marx proponía impuestos fuertemente progresivos para demoler el capitalismo, el sistema de propiedad privada y la libertad. Por lo tanto, si nosotros queremos la libertad, tenemos que hacer lo opuesto de lo del Manifiesto Comunista. Entonces, lo que habría que hacer es eliminar la progresividad. Y me dicen, no, que la Constitución dice que tienen que ser progresivos. Es verdad porque, bueno, la época era la que era y estaban mal asesorados, no importa. Pero con un tipo único, si tú fijas un mínimo exento, ya se cumple la progresividad, porque aunque sea, por ejemplo, todos el 10%, pero como el mínimo exento le impacta más a la gente de menores ingresos, pagarían menos que uno de mayores ingresos. Sin duda. Estamos ya a punto de terminar. Vale. Quería hacerte dos preguntas finales. La primera, califícame al gobierno español desde el punto de vista económico. No quiero que me hables de política, amnistía, que ya la tenemos calificado. De 1 a 100, ¿cómo calificarías la política económica de España? Yo te diría 10, por no poder decir 1, pero en realidad es una calamidad estatista, keynesiana, intervencionista y de inspiración comunista, que al final son los que mueven los hilos. Es un drama. Keynesiana, ya lo has dicho todo. Y entonces iba a la segunda, la pregunta final. ¿Modelo de economía austríaco o Chicago? ¿O la mezcla de los dos? Austríaco, porque es el sistema austríaco es digamos, es un sistema coherente y completo, filosófico, moral, económico, etcétera. Entonces, pero bueno, ya con Chicago me conformaría, ¿eh? Estamos tan mal que... Yo también. Yo ya firmaba ahora por tener un modelo del estilo... Pero digamos, las cosas que escribió Mises hace 100 años o más es algo impresionante. No tiene... Es impresionante. Lo mismo Mises... Y a mí en la facultad no me lo mencionaron, ninguno. No, a mí tampoco. Es increíble. Y fíjate que yo estudié del 71 al 70. Pero ya había ganado el premio Nobel Hayek y a mí no me lo mencionaron. Y yo lo conocí muchos años después. Diego, un auténtico placer. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Solamente quiero decir a los espectadores una cosa. Yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto hablando de economía con alguien y aparte hemos hablado un poquito de fútbol. Le quiero dar las gracias a Diego Barceló Larrán por esta oportunidad que hemos tenido y si este vídeo os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle me gusta, compartirlo por las redes sociales y no os olvidéis, estamos en Si el Gobierno lo permite. Muchas gracias. A ti.